¿Qué tal amigos de Contracara? ¿Cómo están? Francesco. Todo bien, ¿tú cómo estás? Bien, pero con muchas preguntas, supongo, igual que tú, Por supuesto. por las elecciones Oh, que las hemos celebrado el último fin de semana, el domingo, y además donde las encuestadoras, al menos para señalar quién va a ser el candidato que pase a la segunda vuelta, acompañar a Keiko Fujimori, pero Keiko Fujimori creo que ya está claro que pasa a la segunda vuelta, me sí, parece ella está. sí, Pero el segundo es toda una incertidumbre, ¿no? por ahora. Y las encuestadoras, cada una pues tiene una realidad distinta, ¿no? Correcto. Eso demuestra que a veces el error es bastante alto. Mm. El No error y pasa también los márgenes, que son muy por cortos entre los márgenes. candidatos, ¿no? También, y cuando hay un panorama tan fluido, ¿no? En la Ujú. propuesta electoral, tanta fragmentación, heterogeneidad, Sí. es más difícil también. ¿Lo ves, Escuchaba no? a Longobardi, este periodista argentino, Marcelo Longobardi, y quedaba un poco asombrado de la cantidad de partidos políticos que habían participado en Por la contienda supuesto. electoral en nuestro país, ¿no? Sí, Como 30, si no me sí, equivoco, ¿no? Entonces, sí, como también somos 35. una particularidad en la región, ¿no? Cuando vemos Sí, candidatos de, ¿qué? 4, 5, 6 en otros países, acá tenemos, pues, una enormidad de partidos que eso no sí. favorece. Y además, lo que no favorece tampoco es que en un país como el nuestro, de renta media, Ujú. que está viviendo una grave crisis política, bueno, la OMP no ha funcionado como hubiera tenido que funcionar. Sí. Entonces el proceso electoral se ha visto, ¿no? Se ha visto Como, empañado, ¿no? sí, Y además se presta a empañado, interpretaciones, ¿no? Que también fantasioso porque hay que sí, investigar, probablemente se trata de errores, se trata de negligencia. Varios ya han hablado de fraude, pero no hay ninguna prueba de fraude. Hay que claro. investigar y Pero hay que ver sabemos lo que ha que pasado. es un tema sensible, ¿no? Una Extremadamente elección, sensible. existe un contexto muy crispado y que hayan existido ese tipo de irregularidades en el proceso propician pues este tipo de comportamiento de algunos candidatos, ¿no? Sí, Un escenario legitimidad. enrarecido, ¿no? Resta Conflictivo. legitimidad Sí. también a las autoridades electorales, lo que no es bueno en una democracia. Así es. Pero para analizar este tipo de asuntos relacionados a nuestra elección presidencial, para el Congreso, vamos a conversar con nuestro amigo, ¿no? El analista político José Carlos Requena. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido a tal, Manuel Contracara. Pacheco? ¿Cómo están? Bienvenido. He dicho Encantado. amigo porque realmente es amigo nuestro. Bueno, sí, claro, ya debemos tener 5 años al menos Sí, viéndonos, ¿no? Desde la época de la pandemia en que se hacía todo exacto. remoto, ¿no? Ujú. Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué está ocurriendo, José Carlos? Esa es la pregunta que te voy a hacer. No tengo otra frente a esta situación tan Mira, particular. yo creo que digamos, alguien decía, la institucionalidad está rota, ¿no? Y es algo penoso. Tú decías, al final, hablabas del rol de la OMP, ¿no? Y lamentablemente, sí, yo no creo que haya evidencias o sustento para hablar de algún fraude, ¿no? Y también uno puede decir que no hay, cuando alguien, un buen amigo me decía, no, pero ¿quién crees que está detrás? Yo decía, ¿detrás de qué? Este amigo creía que había fraude. Yo le decía, no subestimes la incompetencia peruana, Ujú. ¿no? Porque creo que esto es lo que se ha dado esta vez. No está dentro de los, digamos, más allá del récord histórico. Siempre hay desperfectos de esta naturaleza. El tema es que ahora ha sucedido en la capital. Si hablas en términos porcentuales, estamos hablando del 0.2, 0.3% de toda la población electoral, que son las 50.000, 60.000, los 60.000 ciudadanos que se quedaron sin votar y que ahora ya deberían haber concluido con su derecho ciudadano. Pero claro, ahora ha pasado en la capital. Ahora ha pasado y ha evidenciado por lo menos una negligencia seria por parte de los organismos del organismo electoral de la OMP, y ha creado esta situación tan compleja, porque evidentemente estamos a la espera. Como bien decía Jorge Nieto, la moneda está en el aire todavía, ¿no? Y estamos a la espera, y quien tiene que decir cuál de las caras de la moneda cayó es la OMP. Y su rol ha sido puesto en cuestión por una negligencia seria, ¿no? De nuevo, no debería esto impactar en el resultado final. Creo que no hay evidencia para hablar de un fraude, de algo, de una voluntad que quiera pervertir los resultados electorales, pero te crea un ruido innecesario, Esto ni ¿no? siquiera ha pasado en los 80, ¿no? Mira,
Desde el año 2000, Manuel, no tenemos una elección así, porque la del 21, los cuestionamientos vinieron en la segunda vuelta y se dieron de alguna manera porque un sector desconocía los resultados y se ha hablado de fraude sin ningún sustento, se hicieron todos los estudios. Sí puede haber habido en el 2001 mucho triunfo en mesa, que es un recurso que algunos políticos, en algunos casos también políticos inescrupulosos, utilizan. Como hacen también en el deporte, cuando te quieren ganar en mesa muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, eso sí puede haber habido, pero de ahí que haya una colusión de las autoridades por hacer que uno gane, pues creo que es un salto muy, muy grande, y no había una sensación así desde el año 2000, ¿no? El año 2000, cuando recordarás, tú, Manuel, no sé si Francesco ya estaba en Perú, pero era un gobierno que buscaba empujar una decisión ilegal, un gobierno que controlaba todos los recursos, controlaba luego se supo los organismos electorales, y en esas condiciones se llega a una segunda vuelta, y es recién en la segunda vuelta que uno de los candidatos se retira por falta de garantías, que es Toledo, que llama luego a votar nulo, ¿no? No sabemos si estemos en algún momento ante un escenario así en lo que queda de la contienda, pero sí es serio que una de las garantías que teníamos esté siendo puesta en cuestión, ¿no? Sí, y ojo, a ver, ¿cómo consideras también cuándo tendremos el resultado? Porque seguramente será cuestionado. Es muy probable también porque cómo se ha prorrogado la posibilidad de poder votar y hemos tenido también las proyecciones de la boca de urna. Cuando prácticamente no había terminado la votación, porque se ha prorrogado al día siguiente. Una situación bastante anómala. Absolutamente, la que se ha generado. ¿No? ¿Qué opinas? Es muy probable que unos candidatos vayan hablando de fraude, impugnando el resultado electoral. Sí, bueno, a estas alturas hay tres posibilidades de segunda vuelta. Creo que una de ellas, la de Jorge Nieto, es, por términos estadísticos, pareciera la menos probable, pero también es Nieto quien se ha manifestado de manera más responsable diciendo que esperar los resultados oficiales. Los otros dos, de distinta manera, anuncian efectivamente momentos complicados, ¿no? Esta tarde salió Juntos por el Perú a decir que va a defender el voto popular. Eso básicamente es una amenaza de protestas. Y Rafael López Aliaga en otros momentos ya ha cuestionado a las autoridades electorales. Con esto seguramente va a incrementar los decibeles de su cuestionamiento. Pero entonces sí vamos a tener un momento muy complicado. Ahí supongo que tocará que las instituciones electorales reposen en el rol de unos actores que ya se han ido manifestando, pero creo que quizás deben alzar un poco el volumen de sus declaraciones, que son los observadores electorales. Esta mañana la misión de observadores de la Unión Europea ha dicho que no hay evidencias de fraude, ha dicho que todo se ha desarrollado con relativa normalidad, salvo este tema puntual del que todos hemos hablado. Entonces tocará que ellos, ya que no se les cree al árbitro, tocará que ellos digan, den este aval, ¿no? Porque no se me ocurre otra salida. Se ha hablado, yo mismo en algún momento me preguntaban y decía, Corbeto no es confiable, tienes que cambiar de árbitro, es como recusar a un juez, ¿no? Pero entiendo que en términos administrativos, en términos legales, es imposible una figura así en medio del proceso y que hay algunas causales que en este caso no se cumplen. Entonces, habrá que ver qué salida se encuentra, pero es necesario reforzar la confianza que puedan contar los actores políticos. También ha habido muchas respuestas muy reactivas, ¿no? Demasiado intensas en relación a Piero Crovetto, gente que pedía cárcel, cuando es un asunto que primero se tiene que investigar y que el procedimiento penal en este caso no procede, al menos por la información que tenemos. Bueno, mira, esa es una discusión de materia legal. Efectivamente, creo que han habido desde el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia la mañana del domingo, gente que iba queriendo figurar cuando en su momento no tomó una decisión. La Junta ha tenido varios años para, si no estaba de acuerdo con el rol de Corbeto, pues tratar de removerlo, iniciar un proceso o algo. No se hizo. Entonces ahora se encuentran estos fallos y todo el mundo quiere ser más radical, ¿no? Tienes al procurador, tienes al propio jurado que demanda
además una demanda penal la que hace contra el jefe de la OMPE, ¿no? Entonces, tienes a un funcionario de la OMPE que es detenido preventivamente. Entonces, un gerente, si no me equivoco. Perdón, sí, un gerente, un alto funcionario. Y entonces, claro, yo creo que eso ensombrece aún más. No te digo que no se deba procesar, pero creo que hay formas menos estridentes de hacerlo de manera que no se manche el proceso más, ¿no? Además, todo apunta a que él va a seguir siendo la cabeza de la OMPE para la segunda vuelta. Porque sí, te decía, yo no encuentro, supongo que algún abogado podrá encontrar una salida, ¿no? Pero sí, por lo menos en lo que queda de acá el conteo del quién pasa en la segunda vuelta, Corbato va a seguir en funciones. Ya que venga después de eso, pues hay que ver, y si él se mantiene, creo que es hora de que alguien lo dote de la confianza de la que lamentablemente carece en este momento, ¿no? Y pasando un poco al resultado provisional de la conformación de las dos cámaras, ¿qué se está vislumbrando? ¿Qué puede ocurrir? ¿Tenemos una mayoría que se está formando contundente o el escenario parece más equilibrado y que se deba negociar una mayoría absoluta? Yo creo que es un escenario equilibrado, ¿no? Solo contando, digamos, siendo absolutamente gruesos con esto de derecha e izquierda, pues como que tuvieras cámaras partidas, ¿no? El que haya dos tendencias de derecha, sin embargo, no garantiza, o dos tendencias, o varias tendencias de izquierda, no garantiza que necesariamente vayan a cooperar. Correcto. ¿No? Entonces yo supondría que van a haber, va a haber una necesidad constante de negociación y también debería haber alguna contención mayor, no salga quien salga elegido presidente. Contención, por lo pronto, si es que Keiko Fujimori sale elegida presidente, para que no la vaquen, ¿no? Este famoso número que en el Congreso unicameral eran, no me acuerdo si era 42 o 43, pero era como el número mágico que te inmunizaba. Bueno, Keiko lo tiene en ambas cámaras, ¿no? Entonces, hay que ver, si no sale Keiko Fujimori, cómo actúa cualquier otro candidato que sale, pero es evidente que van a tener que forjar coaliciones, y estas coaliciones creo que van a requerir algún arte particular, porque solo viéndolo en el papel parece difícil conciliar, por ejemplo, a López Aliaga con Nieto o a Keiko Fujimori con Roberto Sánchez. Entonces, creo que va a requerir una habilidad muy fina, ¿no? Sí, porque serán muy heterogéneas también. Son muy heterogéneos, en varios casos son inexpertos, hay algunos reelegidos, hay gente que está regresando también, pero yo creo que entramos a un reseteo donde hay algunas continuidades, siendo la principal fuerza popular, y sin duda rupturas como ya la ausencia de APP, de Somos Perú, de Podemos, que habían sido actores relevantes, ¿no? Ahora, el consenso es esencial si es que pretendemos que la próxima gestión gubernamental tenga un relativo éxito, ¿no? Te lo digo por lo siguiente, los últimos años todos hemos sido testigos que ha habido demasiada tensión en el Congreso y además no ha sido un Congreso muy productivo, ¿no? Y el mundo ahora está entrando en una fase muy diferente, es decir, con todo este tema de la inteligencia artificial, hay retos que se van a tener que asumir y vamos a necesitar representantes políticos con gran estatura. Porque el Perú hasta ahora no ha dado ninguna muestra de analizar qué papel va a jugar en todo este tipo de cambios. Y los cambios son ya. Sí, bueno, ese ha sido un tema ausente, lamentablemente, en el debate político. Hemos tenido 35 candidaturas, no ha habido un espacio ni una voluntad, te diría yo, de discutir temas de fondo. Lo que ha primado son acusaciones sobre el pasado o los pasivos que tiene cada candidato. No necesariamente en el Congreso habrá que ver nombre por nombre qué nos trae. Creo que la presencia de algunos partidos te puede decir, bueno, hay algunos congresistas que podrían significar una mejora, pero no es lo general, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario
esperar que haya, por un lado, contención, porque que la gente sepa que el hecho de que se le ha dado el voto y que tiene un poder ahora no es para que lo utilice de manera indiscriminada o por algún apetito personal o por alguna ira particular que tiene en algún momento. Y por otro lado, responsabilidad. Ese poder que se le delega requiere que uno, por lo pronto, se rodee de buenos asesores, si es que él no es una persona cultivada en ciertas cosas, porque efectivamente el Perú corre el riesgo de desandar en materia económica todo lo que se ha avanzado y de continuar con los pendientes, pues vamos a quedar más rezagados. O sea, hay muchísimos temas en los que el Perú está a la saga incluso de sus vecinos. Y hay temas urgentes, ¿no? El tema de la seguridad. ¿No? Sin duda. O sea, ahí no hay tinte político. Ahí sencillamente hay una respuesta que tiene que reunir un consenso. Claro, sí, sin duda. Mira, y hay temas de urgentes. Tenemos la inseguridad, tenemos el eventual niño que se anuncia como muy grande, tenemos el que la economía no siga acumulando algunos pasivos y no siga teniendo tanto estrés. En fin, hay muchísimos. Y ya temas de fondo, los que tú has mencionado de inteligencia artificial, de el cambio del mercado laboral. Cambio del mercado laboral, ubicación del Perú en el panorama geopolítico. En fin, hay muchísimos temas que son ajenos al debate político y que espero regresen. Claro, no hemos visto mucho de eso en el debate, por lo cual quizás no hay mucho espacio para el optimismo, pero siempre el inicio de cada ciclo como hace que uno, digamos, inevitablemente... Y tampoco lo hemos visto en estas dos últimas gestiones, por ejemplo. No, mira, las últimas... Mira, yo te digo, el último momento en que alguien ganó una elección con un sueño, si se quiere, fue Humala, el 2011. Lo que hemos tenido después ha sido, por un lado, el evitar en el 2016 que Keiko Fujimori sea presidenta, que fue el triunfo del antifujimorismo, y el 2021 más fue, creo yo, el producto de un trasfondo socioeconómico muy particular, el de la contienda, el de la pandemia, que hizo que el mensaje no más pobres en un país rico sea persuasivo. Pero ahí, nuevamente, no tienes un sueño, tienes una demanda, si quieres, ¿no? El 2011 te decía el sueño porque Humala candidateó con este sueño de una gran transformación. Vamos a transformar el país. Luego lo limitó a la hoja de ruta, pero había algo, había una mirada de país que decía hay que ir por acá, frente a la que planteaba Fujimori, hay que ir por este otro lado. Fujimori ya entonces planteaba el orden, requerimos orden para seguir creciendo. Humala decía requerimos inclusión social para seguir creciendo, ¿no? Entonces, ahora ya no hay eso. O sea, el 2016 nuevamente fue cualquier otra cosa. Y el 2021, bueno, el 2026 no ha habido nada, ¿no? Ha habido al punto que algunos candidatos terminan teniendo algún hipo, como Carlos Álvarez, porque imitó a uno u otro personaje, ¿no? Y entonces, claro, hay algunas personificaciones, expectativas. Creo que Nieto es eso. Nieto es la expectativa de un cambio, ¿no? Como también a su modo lo es Belmo. Pero no hay el propio Nieto, tú no sabes qué mensaje trae, quizás porque no ha tenido tiempo. Esperemos que en el Congreso podamos ver qué propuesta el país tiene, pero no es lo que ha primado lamentablemente en la contienda, ¿no? ¿Y qué opinas entonces? ¿Esta falta de visión puede hacernos entender el alto porcentaje de ausentismo? Que ha regresado a sus números históricos. O sea, el 2021 fue 30%, ahora ha regresado a 20%, suele estar 18, 16%. Entonces, pero sí, o sea, ese alto ausentismo en cualquier caso contrasta, porque a mí me llamó muchísimo la atención lo molestos que estaban aquellos que no votaron, ¿no? Lo molestos que estaba la gente por no votar. Claro. ¿No? Y lo indignados que se sintieron cuando Corbeto sale y les dice no pasa nada, yo te pago la multa. Porque había una voluntad explícita de votar. Correcto. Claro, tenías 35 opciones, ninguna es que, digamos, sea wow de deslumbrante, pero la gente quería votar, ¿no? Entonces, yo creo que hay un ánimo ciudadano, hay una expectativa de una mejor oferta,
el tema es la oferta, ¿no? Hemos tenido 35, han habido algunos nombres y algunas apuestas importantes. Yo rescataría a Carlos Spa, Marisol Perestello, que habrá Nieto, que ha llegado mucho más avanzado. Que de ese grupo, ese perfil, solamente Nieto es el que de momento tiene posibilidad y los otros se quedaron rezagados. Los otros se quedaron rezagados, ¿no? Pero yo esperaría que los que te he mencionado, por lo menos Spa y Perestello, tienen todavía un techo etario significativo. Espero que puedan continuar en política, ¿no? Pero en cualquier caso creo que hay una expectativa ciudadana por un cambio que esperemos las próximas elecciones también. Ahora, el electorado también, por lo que hemos visto, no aprecia mucho los discursos que tengan profundidad. Eso nos alarma, varias veces lo hemos hablado con Francesco, por ejemplo, Durán Barba, analista y asesor ecuatoriano, habla que los candidatos no deben dedicarse a explicar planes de gobierno hoy en día. Solamente tienen que aplicar lo que son gestos, que la gente se conecta a través de eso. Y eso es bastante dramático porque al final no les estás ofreciendo ideas, sino solamente emociones y fuegos artificiales y teatralidad. Mira, la verdad muchas veces desde la academia como que no sé si romantizar es el término, pero se da mucho peso al contenido racional y el voto es un acto, yo diría que es mitad-mitad. Sí. O sea, tú votas por la idea que te trae, pero también por la confianza que proyecta. Claro. ¿No? Y eso es mucho más importante en los tiempos actuales, en que el byte gana. Y claro, antes las redes eran un complemento de los medios. Ahora son absolutamente autónomas. Entonces tú tienes que encontrar el modo en el que comunicas bien en el debate, pero mandas un byte suficientemente potente para poder circular en Instagram, en TikTok o en cualquier otra plataforma, ¿no? Entonces, la atención es cada vez más limitada y claro, tienes que tener esa habilidad. Yo quizás, digamos, los populismos de distinto tinte son exitosos en eso, ¿no? Pero un político más, no sé si decir tradicional, pero un poco más profundo, como Carney, el primer ministro canadiense, pues mezcla ambos, porque este discurso de Davos no era una cosa superficial, no era algo que tenía mensajes potentes, que claro, luego se viralizaron y habían espacios que fueron rebotando y se convirtió, yo te diría, en uno de los principales discursos de los últimos tiempos. Claro, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, a un candidato que después se convierte en presidente como Milei, claro, y que básicamente no utilizó toda esta emocionalidad e instrumentalizó la frustración de gran parte de su población para poder emitir su mensaje. Claro, digamos, mi discrepancia quizás, Manuel, y no sé si he identificado bien, pero sentí lo que decías un poco de desdén hacia la emotividad. Y te digo, más que desdén, más que preocuparme, yo te diría asumirlo, ¿no? Este viejo debate de apocalípticos integrados, yo prefiero ser un integrado que un apocalíptico, ¿no? O sea, es lo que es, básicamente. Es lo que hay. ¿No? Entonces, claro, ahí el tema es cómo ese mensaje no es aprovechado solamente por los líderes populistas, sino, y por eso te traía Carney. O sea, Carney trae un cuestionamiento usando esos recursos. Carney sale de una carrera muy particular, es un abogado corporativo, un fondo de inversión importante, y llega a la política. Una carrera así, evidentemente en nuestro país es inusual que alguien termine así en gran medida por el deterioro, bueno, en nuestro país, te decía nuestros, pero en realidad Perú en particular se ha deteriorado mucho eso, pero no de ahora, ¿no? Yo te diría de los últimos 10, 15 años. Antes era un mérito llegar a una posición ministerial, eso se ha ido degradando. Antes la conclusión de una carrera prestigiosa era ser ministro. Ahora es una cuestión que das, o más bien, ahora, digamos, en los últimos años, esperemos que eso se revierta con el siguiente presidente o presidenta. Ahora, no es que tenga un desdén por el trabajo con las emociones, me parece que son esenciales, son claves. El temor básicamente es que solamente se dediquen a buscar reacciones muy simples del electorado, ¿no? Y que al final no les estás ofreciendo nada. Solamente es como una teatralidad. Claro. Un huevo de Pascua, ¿no? Sí. No hay nada dentro. Y eso es lo que ha venido ocurriendo con muchos candidatos. Claro. Sí, eso, pero nuevamente es lo que hay.
Es lo que hay y eso no creo que sea muy particular de Perú. No. Es en general. El tema es que acá, claro, hemos tenido una oferta de 35 candidatos, que eso sí, hasta donde sé, es un récord mundial. Sí. ¿Ya? Yo no, porque tú decías en la región, yo te digo, no es en la región, es en el mundo. ¿Saben cuántos candidatos teníamos en el 80? 15. Claro. Y de esos 15 eran solamente 3, 4 partidos fuertes. De Acción Popular, que ganó, el APRA, que quedó en segundo lugar, claro, y el PPC, Izquierda Unida. Inevitablemente se pone así. Fíjate, cuando ahora uno revisa los avances de votación de la OMPE y ve que Rafael Belaúnde o José Williams tienen menos votos que Alex González, que es un candidato medio folclórico, si quieres, pues ya ves cómo todo se degradó hasta ese lado, siendo Avanza País, yo te diría, la última o la más reciente apuesta liberal peruana. Como cuando uno piensa en Adriana Tudela, en Alejandro Cadero, que querían representar a ese sector, pues así se ha deteriorado, ¿no? Porque al final de cuentas son las 5 o 6 opciones principales las que terminan acumulando todo. Pero ya esos 15 que tú decías en el 80 ya nos causaban escándalo. Y siempre eran como un loquito más siendo candidato. Yo creo que hemos llegado, claro, y luego porque yo trabajé en Transparencia el año 2000 y uno de las presiones que hacíamos era que hubiera debate. Eran 9 candidatos en ese proceso electoral y Fujimori nunca quiso debatir, no hubo debate. Entonces, el que hubieran debates era una reivindicación de la democracia, ya como que lo políticamente correcto es que siempre haya debate, ¿no? Entonces, eso se ha ido, yo me acuerdo, debate el 6, debate el 11, siempre funcionó, el 16 creo que hubo 9 y ya era un poquito raro, el 21 fueron 18, ¿no? Y ya tú decías, ¿cómo van a hacer esto? Partieron en 2, 3 fechas, 35, y salió con ese modelo rarísimo. Pero claro, yo ya me ponía a cuestionar, le decía, oye, ¿por qué no hacen mejor eliminatorias? De manera que la gente se engancha con llamadas. Las preliminares. Claro. ¿Qué opinas? ¿Hay manera de revertir esta fragmentación de la oferta tan grande? Porque, por lo que tú nos has dicho correctamente, se ha abierto más que reducido. Sí, mira. ¿Hay manera para reducir un poco? Bueno, la idea de esto fue una reforma, entiendo, medio trunca, la que se implementó. Nunca sabremos si iba a funcionar o no. Yo era escéptico de que las PASO fueran la solución. Sí. Pero en cualquier caso nunca sabremos si funcionó o no. Lo tóxico es que se baja el umbral para que entren más. Correcto. Y claro, deberíamos, al concluir el siguiente proceso electoral, poder ver con cuántos nos quedamos, ¿no? Yo pensaría que, claro, de los que se han quedado en la puerta del horno, por lo menos tradicionalmente APP y Somos Perú y Avanza País, en alguna medida, tienen ciertas redes. Y de hecho, solo pensando en Lima, Somos Perú con Bruce y Avanza País con Allison tienen 2 candidatos importantes, ¿no? Entonces, ya, que le agregues 4 o 5 a los 6 que se quedarían en el Congreso, y ahí deberíamos quedarnos ya, ¿no? Además, tratando de conducirnos a que haya coaliciones mucho más amplias. Alguien me hacía notar que 4 candidatos de derecha, Rafael Belaúnde, Fiorella Molinelli, Wolfgang Grosso y 2 o 3 más, acumulaban 700.000 votos, ¿no? Esos 700.000 votos pudieron haber sido tranquilamente o de Keiko Fujimori, correcto, o de Rafael López Aliaga, Claro. si es que estos señores, en vez de tener el sueño presidencial, se inscribían como candidatos al Senado, ¿no? Y quizás estaríamos en una situación Y distinta. armaban una gran alianza, ¿no? Y armaban una gran alianza. Lo mismo del lado de la izquierda. Si tú pones a Venceremos, a Perú Libre y a cualquier otra variable, ¿por qué no podemos tener una izquierda grande que tenga primarias, pero que dejen de estar con este sueño del partido propio, este emprendimiento, este personalismo, y más bien aspiremos a tener 2 o 3 coaliciones, una de derecha, si quieres 2 de centro y una de izquierda, y con eso podemos movernos y ser más predecibles, ¿no? Pero lamentablemente no hemos avanzado a eso. No es nuestra realidad, de momento. No lo es, y mira, yo creo que en algún momento tendríamos que empezar, y no creo que alguien se atreva, por lo menos, o más bien, espero que alguien se atreva a empezar eso, ¿no? Bueno, José Carlos, muchísimas gracias. Encantado. Por acompañarnos. Gracias.
Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo por la sesión de hoy, así que nos vemos pues la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto.